Buenos días, yo soy la doctora Tatiana González, yo soy reumatóloga infantil, soy pediatra de la Universidad Libre de Barranquilla, reumatóloga de la Universidad del Bosque de Bogotá y me desempeño como reumatóloga pediatra en toda la costa atlántica. Le agradezco a Reumacaribe por esta invitación y voy a compartir con ustedes el paciente pediátrico cuando pensar en lupus. Entonces, sin más, vamos a iniciar la presentación. Primero vamos a hablar de la definición del lupus eritematoso sistémico. Por definición... Doctora, no se le ve la diapositiva. Primero vamos a empezar con la definición del lupus eritematoso sistémico. Entonces, por definición, esta es una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica, caracterizada por la presencia de autoanticuerpos que son marcadores y el compromiso orgánico múltiple. ¿Esto qué quiere decir? Que puede afectar cualquier parte del organismo en presencia de autoanticuerpos que son característicos de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, esto es muy importante porque esto nos muestra, digamos, el impacto de la enfermedad en la población y a quiénes les puede dar. Entonces, encontramos o han reportado una incidencia de 6 a 19 casos por cada 100.000 mujeres blancas, mientras que hay de 20 a 30 casos por cada 100.000 mujeres negras. Esto es muy importante porque nuestra población es predominantemente mestiza, tenemos una fuerte influencia de la raza negra y de hecho tenemos una población negra bastante importante, lo que hace que sea más frecuente en nuestro medio. En segundo lugar, tenemos la distribución racial. Se ha demostrado, según los estudios epidemiológicos, que es más frecuente en hispanos, negros, nativos americanos y poblaciones del sudeste y sur de Asia. Nuevamente, hispanos y negros, que somos nosotros, es la población latinoamericana. En cuanto a los géneros, existe una clara predominancia del género femenino en todas las edades. Sin embargo, digamos que la diferencia es menos marcada en los niños más pequeñitos. En la primera década de la vida, o sea, de 0 a 10 años, son 4 niñas por 3 niños. En la segunda década, cercana a la pubertad, serían 4 niñas por 1 niño. Y en la tercera, cuarta década de la vida, es decir, ya en los adultos, son de 9 a 1. Es decir, 9 mujeres por cada 1 hombre afectados con lupus eritematoso sistémico. En segundo lugar, me pareció importante mostrarles la epidemiología de la nefritis lúpica. ¿Y por qué? Pues porque la nefritis lúpica, es decir, la inflamación del riñón por causa del lupus, es mucho más frecuente en la población pediátrica que en la población adulta. Mientras los niños con lupus, un 75% de los casos tienen compromiso renal, los adultos solamente un 25% de ellos lo presentan. Además de esto, el compromiso renal determina el pronóstico de la enfermedad en el paciente pediátrico. 80-90% de todos los niños con lupus sufren de nefritis en el primer año de evolución de su enfermedad y entre 10 y 20% de los niños con lupus tienen nefritis entre 1 y 2 años de evolución de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Como un síndrome nefrótico, con proteinuria en el 80% de los casos, un 40% pueden tener hematuria y o piuria, pero es una piuria estéril donde no hay un proceso infeccioso, sino una gran eliminación de leucocitos e incluso cilindros leucocitarios. Y un 50% tienen simplemente alteración del sedimento urinario con o sin incrementos en la creatinina, y esto se presenta entre 6 y 36 meses de evolución de la enfermedad. En cuanto a la patogénesis, tenemos que la etiología es desconocida, no se sabe cuál es el origen de la enfermedad, se sabe que es multifactorial, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Existen individuos genéticamente predispuestos y esto está determinado por la presencia de ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, los individuos portadores de estos alelos tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad, mas no significa que la vayan a sufrir. Por eso se ha visto que cuando los niños con lupus juvenil tienen familiares de primer y segundo grado con esta misma enfermedad u otra enfermedad autoinmune, tienen mayor predisposición a sufrir una enfermedad autoinmune, más no es hereditaria. En tercer lugar, tenemos los disparadores ambientales. Digamos que en un individuo que está genéticamente predispuesto, hay un factor que actúa como gatillo o como disparador de la enfermedad, que pueden ser muchas cosas: la exposición a la luz solar, algunas infecciones,
infecciones por algunos virus particularmente, vacunación, estrés, menstruación o la época cercana a la pubertad en la cual hay un cambio hormonal, sobre todo en las niñas, y en los varones particularmente se ha visto que los hombres que tienen lupus son generalmente hipoandrogénicos, puesto que los andrógenos, la testosterona, sería un factor protector, mientras que los estrógenos sería un factor de predisposición. En cuarto lugar, tenemos la producción de autoanticuerpos. Esta enfermedad se caracteriza porque se producen autoanticuerpos que son patogénicos o marcadores, como es el caso de los anticuerpos antinucleares y de los anticuerpos anti-DNA, entre otros. Son autoanticuerpos porque son anticuerpos producidos por el mismo organismo contra componentes autólogos que forman parte de las células normales y que van a desencadenar una respuesta inmune. Una vez formados estos autoanticuerpos, se unen al autoantígeno formando complejos inmunes que son los responsables del proceso patológico e inflamatorio en la enfermedad. Luego tenemos las células B. Si estamos hablando de producción de anticuerpos, las células B, que son las productoras de anticuerpos, van a ser protagonistas en esta patología. Entonces, ¿qué sucede? Hay una disregulación de las células B, hay una alteración de la apoptosis, esto es la muerte celular programada, la cual se retrasa y hace que esas células activadas, productoras de anticuerpos, persistan por más tiempo y sigan produciendo anticuerpos que son nocivos, que son patogénicos contra componentes autólogos del huésped. Y por último tenemos esa sobreproducción de autoanticuerpos. Hay una gran producción de autoanticuerpos contra los componentes autólogos del organismo. En último lugar, y no menos importante, tenemos las células T, que son las efectoras del proceso inflamatorio. Una vez que las células B producen el autoanticuerpo y se forman los inmunocomplejos, hay un proceso inflamatorio donde participan las células T causando la inflamación y además perpetuando el proceso con una hiperreactividad. Es decir, ellas están hiperactivas, reaccionando contra la formación de estos inmunocomplejos y causando mayor inflamación en el órgano afectado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las células T y las células B, cómo interactúan. La célula B es la productora de anticuerpos, la célula T es la presentadora de antígenos, le presenta el antígeno a la célula B lo reconoce y como ya ella lo reconoce como un antígeno nocivo, produce anticuerpos y estos anticuerpos son los que van a formar los inmunocomplejos. Es un círculo vicioso de presentación de antígenos y producción de anticuerpos donde se forman los complejos inmunes y se produce el fenómeno inflamatorio que es el que va a lesionar los órganos. Hablamos de unos factores exógenos que pueden ser disparadores de la enfermedad, como en el caso de algunos medicamentos, por ejemplo, los anticonvulsivantes, que los utilizamos tan frecuentemente y que pueden desencadenar la aparición de fenómenos autoinmunes e incluso pueden provocar lupus inducido por drogas. Por ejemplo, la carbamazepina, la fenitoína, la luz solar, porque cuando nos exponemos al sol, se produce se queman las células de la piel, hay una necrosis y una exposición del material nuclear que va a generar la producción de autoantígenos y luego formación de autoanticuerpos. También se sabe que la alfalfa, que es una planta que contiene una sustancia llamada L-cannabinina, es capaz de inducir la formación de fenómenos autoinmunes. Las infecciones virales, les comenté ahorita que los virus, sobre todo los virus del grupo herpes, como el parvovirus B19 y el Epstein-Barr, producen una respuesta inmunológica tan fuerte que puede ser el disparador de una de estas enfermedades autoinmunes. Incluso el parvovirus B19 es capaz de inducir la producción de autoanticuerpos. Los pacientes con VIH o con enfermedades autoinmunes previas, pues obviamente están más predispuestos a desarrollar este tipo de cosas. Y por último, las influencias hormonales, que también las mencioné, el papel fundamental de los estrógenos en el desarrollo de esta patología y el papel protector de los andrógenos como la testosterona. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, como esto es una enfermedad multisistémica, tenemos que puede haber afectación de cualquier parte del organismo y digamos que hay unas características clínicas ya bien determinadas y bien específicas para poder identificar la patología. Primero que todo, el paciente puede tener estos síntomas constitucionales, pero que son inespecíficos, como fiebre. Generalmente los niños se presentan síndromes febriles prolongados, alopecia difusa, no cicatricial, hay pérdida del cabello, pérdida de peso,
fatiga. Esto es una cosa muy importante, esto es una manifestación muy importante y muy característica, y es la fatiga, como el cansancio. El paciente dice que se siente devastado, que no tiene fuerza para nada. Linfadenopatías generalizadas, la presencia de ganglios y o hepatoesplenomegalia. Y esto se produce porque hay una respuesta del sistema reticulonodular, en el cual hay crecimiento de los ganglios y del hígado y el vaso como parte de las manifestaciones clínicas, pero que esto todo así, si sumamos estos signos y síntomas, son completamente inespecíficos. Entonces, por eso tenemos los criterios de clasificación. Estos son los que están vigentes, los criterios SLIC, que están desde el 2012, están vigentes en este momento en pediatría. Sin embargo, ya fueron publicados los criterios, los nuevos criterios de clasificación de la American College of Rheumatology y de la Liga Europea contra el Reumatismo, que fueron validados en el 2019, pero que están para adultos. Sin embargo, los vamos a mencionar. Entonces tenemos que los criterios de clasificación en LIC, que están vigentes y validados en pediatría, constan de 11 criterios clínicos y 6 criterios inmunológicos. Entonces vamos a empezar a hablar de uno por uno de ellos. En primer lugar, las manifestaciones cutáneas. Lupus cutáneo agudo. Dentro de este grupo incluimos la presencia del eritema malar, que es el eritema en alas de mariposa, que es característico del lupus, el lupus ampolloso, que son vesículas llenas de líquido y que son provocadas por el lupus, necrólisis epidérmica tóxica, un rash, o sea, un exantema maculopapular lúpico, un rash fotosensible, que esto es muy frecuente, es lo que llamamos fotosensibilidad, y que obedece a la exposición al sol o a la luz ultravioleta, que produce un eritema muy marcado, sobre todo de las zonas fotoexpuestas, la cara, la B del cuello, la bufanda, porque es alrededor del cuello y los hombros, y la vasculitis cutánea aguda, que también se puede presentar formando parte de este criterio de lupus cutáneo agudo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta fotografía del niño nos muestra el eritema malar. Esto es una paciente mía con un lupus ampolloso, esto cuando estaba en la fase aguda de la enfermedad. Miren esta necrólisis epidérmica tóxica, hay una pérdida completa, parece una quemadura, una esfacelación de la piel. En este caso no se demuestra ningún germen ni es un fenómeno postinfeccioso, y es una paciente con lupus. El rash maculopapular lúpico. Esto es un rash fotosensible, miren esto, está en el cuello, está en la zona expuesta a la luz solar. Aquí tenemos la vasculitis cutánea, miren esas lesiones eritematosas en las palmas de las manos y en los pulpejos de los dedos, porque hay una vasculitis acral o periférica. Bien, seguimos con el segundo criterio cutáneo, que es el lupus cutáneo crónico, porque hay manifestaciones que tienen una evolución insidiosa y un curso crónico. Entonces aquí tenemos el lupus discoide localizado o generalizado, que son estas lesiones que en algunas ocasiones, oportunidades, son confundidas con micosis cutáneas. Entonces tenemos el rash discoide clásico localizado, que son como unas lesiones ovaladas o redondas con centro atrófico y con el borde hipertrófico eritematoso que dejan cicatriz. Tenemos el lupus hipertrófico, que parece como una celulitis, la paniculitis lúpica, que es como una celulitis, el lupus mucoso, que es en las úlceras orales y este tipo de cosas, en la nariz también, lupus túmidus, que también es un proceso inflamatorio. Miren estas lesiones de lupus discoide que están en la fotografía, donde nos muestra las lesiones en los pabellones auriculares, que parece como mugre, que parece como que tuviera una infección ahí en la orejita. Esta es una úlcera oral, este es un ejemplo del lupus mucoso. Esas úlceras generalmente son indoloras, por lo tanto, si no revisamos al paciente, le abrimos la boca, muchas veces ellos no se dan cuenta porque eso no les duele, entonces no manifiestan que tienen ese tipo de úlceras. Este es el chilblain lupus, que se produce en los pulpejos de los dedos, de las manos y de los pies, en una coloración como eritematosa violácea. Hay una vasculitis ahí periférica que puede causar incluso ulceraciones. Y aquí tenemos otro ejemplo de lupus discoide. Estas son muchas manifestaciones clínicas que están descritas dentro del espectro de manifestaciones de la enfermedad. Entonces seguimos. En tercer lugar tenemos como tercer criterio las úlceras orales, que ya se las mostré, pero que pueden estar en la boca, en la lengua o úlceras nasales también.
Luego tenemos la alopecia, miren, en una úlcera nasal, la alopecia no cicatricial. Los pacientes tienen una pérdida de cabello de forma difusa, el cabello es escaso, es ralo y no hay cicatrices, es decir, que este cabello se recupera una vez que se controle la enfermedad. Luego tenemos en quinto lugar la sinovitis, que es la artritis, inflamación de una o más articulaciones que se manifiesta con edema o tumefacción, derrame o dolor y que puede haber rigidez matinal que dura más de 30 minutos. En sexto lugar o como sexto criterio tenemos la serositis. La serositis se refiere a los derrames, derrame pericárdico, derrame pleural o ascitis, o los tres presentes, porque hay un proceso inflamatorio de las membranas serosas. En séptimo lugar tenemos el compromiso renal, que si miramos los criterios y somos muy ortodoxos con esto, nos habla de una relación proteinuria-creatinuria alterada o de una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas o la presencia de cilindros hemáticos. Sabemos, como les mencioné anteriormente, que esa proteinuria o ese compromiso renal nos va a determinar el pronóstico del lupus en el niño y que se presenta en más del 75% de los casos. Luego hay que tenerla muy presente porque es muy frecuente. Entonces hablamos de proteinuria mayor de 500 miligramos al día o 3 cruces en la tirilla o presencia de cilindros hemáticos granulares, tubulares o mixtos. La alteración de la relación proteinuria-creatinuria mayor de 0.5 o un sedimento urinario activo, que son más de 5 eritrocitos o más de 5 leucocitos, pero en ausencia de infección y con cilindros celulares. O una biopsia renal donde nos muestre que hay una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes compatible con nefritis lúpica, cualquiera que sea la clasificación. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la nefritis lúpica, tenemos 6 tipos. Tenemos la de cambios mínimos, que es la tipo 1, clase 1, clase 2, proliferativa mesangial, clase 3, proliferación focal, clase 4, que es proliferación difusa, clase 5, que es membranosa, y clase 6, que es esclerosante, que es cuando hay esclerosis de más del 90% de los glomérulos y ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica que es potencialmente irreversible. Es importante conocer la clasificación de la nefritis lúpica porque en pediatría particularmente, si alcanzamos a hacer el diagnóstico a tiempo y un adecuado enfoque terapéutico, es probable que esto revierta, porque tenemos en cuenta el grado no solamente de actividad de la enfermedad, sino de cronicidad a nivel del riñón. Entonces, en esta fotografía, que me encanta, nos muestra qué significa esto. Entonces, en la clase 1, que hay cambios mínimos, simplemente hay un mínimo aumento de la matriz mesangial, que es la que se encuentra en la parte de abajo. Este es el capilar glomerular y esta es la cápsula de Bowman, es el glomérulo. En la clase 2, que hay es una clase proliferativa focal, hay una proliferación de la matriz mesangial y aumento de la celularidad. Realmente los síntomas son pocos. En la clase 3 hay una proliferación mesangial y una hipercelularidad, tanto en el glomérulo como en el mesangio. En la clase 4 hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, hay mayor pérdida de la arquitectura y va a haber aumento de la matriz mesangial e hipercelularidad tanto en el glomérulo como en el mesangio. Y en la clase 5, que ya hay una esclerosis, realmente ya las células desaparecieron, ya lo que hay es una cicatriz y hay una destrucción de ese glomérulo y esto va a generar o se va a manifestar con una insuficiencia renal crónica. Entonces, estos son los índices de actividad-cronicidad que nos reportan en las biopsias renales y que son muy importantes porque obviamente que a mayor actividad significa que hay mucha inflamación por el lupus y a mayor cronicidad pues significa que los cambios van a ser irreversibles o que sí tienen un potencial de reversión y de recuperación de esa función renal. Cuando nos dicen que la nefritis lúpica tiene un full house, se refiere a que hay depósitos de complejos inmunes en la inmunofluorescencia de esos glomérulos y que encontramos depósitos de complejos inmunes con inmunoglobulina G, con complemento C3, C1Q, IgM e IgA. O sea, hay de todas. Eso es un full house. Entonces, para que sepan cómo se observan esos depósitos a nivel subepitelial, subendotelial y mesangial. Están en todas partes y es de todos los tipos. Ahora, esto es importante, la correlación clínico-patológica. Cuando nos hablan de nefritis lúpica,
nosotros sabemos que hay un compromiso del riñón por parte del lupus, pero ¿qué tan grave es ese compromiso? Entonces, si es una de cambios mínimos, una clase 1, generalmente el paciente es asintomático. Una clase 2, que es mesangio proliferativa, son asintomáticos o pueden tener una proteinuria leve. Ya una clase 3, que es una proliferación focal, donde hay menos del 50% de los glomérulos afectados, puede haber una proteinuria significativa y o un síndrome nefrótico, pero todavía puede ser reversible. En el caso de la clase 4, es una proliferativa difusa donde hay más del 50% de los glomérulos afectados con depósitos de complejos inmunes. Se manifiesta generalmente como una glomerulopatía compleja, es decir, un síndrome nefrítico y nefrótico. Hay una gran proteinuria, hay hipertensión, puede haber hematuria y, bueno, es más complicada de tratar. Tenemos que ser un poco más agresivos para lograr controlar ese proceso inflamatorio y revertirlo lo más que se pueda. La clase 5, que es membranosa, se manifiesta con un síndrome nefrótico puro, una gran proteinuria, generalmente son proteinurias masivas, y la clase 6, que es la esclerosante, ya hay una cicatrización de los glomérulos y se manifiesta con insuficiencia renal crónica. Estas son otras manifestaciones que se pueden presentar a nivel renal en el lupus, como son la microangiopatía trombótica o la nefritis intersticial aislada. En cuanto, bueno, entonces seguimos con los criterios de clasificación. Ese era el criterio nefrológico o el compromiso renal. Seguimos con el criterio neurológico. Cabe aclarar que se han descrito más de 18 síndromes neurológicos causados por el lupus. Sin embargo, dentro de los criterios solamente se contemplan las convulsiones, psicosis o mononeuritis múltiple, las mielitis, porque puede haber mielitis transversa, neuropatías craneales y periféricas y el estado confusional agudo. Esto forma parte de los criterios desde el punto de vista neurológico, pero ahí puede haber cualquier cosa, vasculitis, sangrados, trombosis, etc. Se manifiesta como una enfermedad cerebrovascular, isquémica, hemorrágica, etc. Luego tenemos la anemia hemolítica o CUMS directo positivo, la anemia hemolítica o la presencia de CUMS directo positivo sin anemia, pero es que esto significa que el paciente está haciendo hemólisis y que pues es otro criterio de lupus. En décimo lugar tenemos la leucopenia, que es cuando encontramos un recuento de glóbulos blancos por debajo de 4.000 o una linfopenia por debajo de 1.000. Cualquiera de estos dos nos cumple el criterio de compromiso de glóbulos blancos. Y por último, la trombocitopenia por debajo de 100.000, porque la púrpura trombocitopénica puede formar parte del espectro clínico del lupus. Entonces, con este completamos el 11º criterio clínico de clasificación del lupus. Y ahora vamos a pasar a los criterios inmunológicos. Como les decía, son 6 criterios inmunológicos y se refiere a la presencia de los autoanticuerpos que son patogénicos o marcadores de la enfermedad. Entonces, se requiere la presencia de anticuerpos antinucleares con títulos mayores de 1 en 80. El patrón homogéneo es el característico de la enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser este. En segundo lugar, tenemos el anti-DNA de doble cadena. En tercer lugar, tenemos el anti-SNP o anti-SM, que es clásico del lupus. En cuarto lugar, tenemos los anticuerpos antifosfolípidos y dentro de estos se incluyen la presencia de anticoagulante lúpico positivo, un BDRL falso positivo o la presencia de anticardiolipinas, que pueden ser IgA, IgG o IgM positivas. Y por último, la presencia de antibeta 2 glicoproteína 1, también IgA, IgG o IgM. Cualquiera de estos positivos lo consideramos como anticuerpo antifosfolípidos positivo. En quinto lugar, tenemos la hipocomplementemia, que puede ser de C3 o de C4 o de CH50 o de todos, ¿sí? Y por último, tenemos el CUMS directo positivo sin anemia hemolítica. Podemos encontrar un CUMS directo positivo que nos habla de que hay fenómenos hemolíticos, pero la hemoglobina se encuentra dentro de un valor normal para la edad del paciente, entonces no se considera anemia hemolítica, sino simplemente un fenómeno inmunológico. Entonces, como ven, son 17 criterios porque esta enfermedad multisistémica puede afectar todos los sistemas, todos los órganos y tenemos que tener en cuenta todas las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en presencia de estos autoanticuerpos patogénicos o marcadores para que podamos hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se deben cumplir
4 criterios, que al menos sea uno clínico y los otros 3 pueden ser inmunológicos o lo contrario, uno inmunológico y los demás clínicos. Siempre tiene que haber un compromiso multisistémico en presencia de autoanticuerpos marcadores. La única excepción es el compromiso renal, porque hay pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico, pero su única manifestación está a nivel renal. Y cuando encontramos una nefritis lúpica por biopsia, donde nos dice que hay una glomerulonefritis producida por complejos inmunes en presencia de anticuerpos antinucleares o anti-DNA de doble cadena, aunque este sea el único criterio clínico, esto nos permite hacer diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La sensibilidad de estos criterios es del 94% y la especificidad es del 83%. Entonces, pues ya mencionamos la gran cantidad de características clínicas y obviamente la heterogeneidad de la enfermedad que nos permite tener un amplio abanico de diagnósticos diferenciales. Entonces, primero que todo, si tenemos un paciente con un síndrome febril prolongado, lo primero que tenemos que descartar en el niño, sobre todo, son los procesos infecciosos ocultos y en segundo lugar los procesos neoplásicos. Ya en tercer lugar nos quedamos con los procesos autoinmunes, que los vamos a comprobar con la presencia de estos autoanticuerpos y del compromiso orgánico. En segundo lugar, las glomerulopatías, porque los pacientes que debutan simplemente con compromiso renal, pues hay que descartar todas las causas de glomerulopatía antes de pensar en un lupus. Artritis también, porque esta puede ser una de las manifestaciones y podemos pensar en una artritis idiopática juvenil o en la artritis del lupus. Serositis, porque en la presencia de los derrames pleurales, pues también puede estar en las neumonías complicadas, también puede ser por una insuficiencia cardíaca, también puede ser por un síndrome nefrótico sin que necesariamente la etiología de este sea un lupus. Las alteraciones hematológicas, porque algunos pacientes debutan con un compromiso hematológico predominante que se manifiesta con púrpuras o que se manifiesta con anemia hemolítica autoinmune y que cuando rastreamos los autoanticuerpos nos damos cuenta que la causa es un lupus. Síndromes de hipercoagulabilidad, esto se puede presentar sobre todo en aquellos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos y que pueden hacer fenómenos trombóticos, lesiones vasculíticas, que ya se las mostré, en los pulpejos de los dedos, en las manos, en los pies, incluso úlceras o la necrosis esta que se presenta en el Chilblain lupus y que pueden formar parte del espectro clínico de la enfermedad. Síntomas neurológicos como una enfermedad cerebrovascular, hemorrágica o isquémica, como vasculitis, convulsiones, psicosis, cefaleas lúpicas, etc. Entonces, una vez hecho el diagnóstico del paciente, es importante el enfoque terapéutico que depende del grado de compromiso y de los órganos que estén afectados. Los AINES lo podemos utilizar por su efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, sobre todo cuando hay compromiso a nivel musculoesquelético y artritis. Se utilizan en dosis antiinflamatorias. El naproxeno en realidad es hasta 15 miligramos kilo día, el ibuprofeno de 30 a 40 miligramos kilo día y el diclofenaco de 2 a 3 miligramos kilo día. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que sea un paciente que no tenga compromiso renal, porque recuerden la nefrotoxicidad de los AINES, sobre todo en estas dosis elevadas. En segundo lugar, tenemos los corticoides, que esto es un pilar fundamental del tratamiento del lupus y que se dan por vía oral o por vía parenteral, dependiendo de la gravedad del paciente. Su absorción es oral. Este medicamento hace metabolismo hepático y se excreta a través de la bilis. Tiene un efecto antiinflamatorio potente e inmunosupresor sobre los linfocitos T. Además, inhibe la fosfolipasa A2, que es productora de prostaglandinas. Se utilizan prednisona o prednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, vía oral, 1 o 2 veces al día, y metilprednisolona en los casos graves, cuando estamos de rescate, le aplicamos pulsos de 30 miligramos kilo día, máximo 1 gramo, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos, que son muchísimos, sobre todo a nivel del metabolismo óseo, el síndrome de Cushing y muchas otras patologías que se pueden presentar y que deben ser dosificados de acuerdo al peso del paciente y de acuerdo al grado de actividad de su enfermedad. Luego tenemos los antimaláricos, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son inmunomoduladores. Inhiben las reacciones antígeno-anticuerpo, suprimen la respuesta de los linfocitos a mitógenos, inhiben la actividad de la fosfolipasa e inhiben la quimiotaxis de neutrófilos. Por lo tanto, nos ayudan mucho para evitar esos fenómenos inflamatorios que son provocados por la formación de complejos inmunes.
pueden producir toxicidad retiniana e incluso renal. La dosis que se usa es de 2 a 4, máximo 6.5 miligramos kilo día. Y por último tenemos, no menos importante, los inmunosupresores, que son los que realmente actúan como controladores de la enfermedad, y digamos que cada uno tiene una acción específica y se elige de acuerdo al tipo de compromiso. Entonces tenemos el metotrexato, que se utiliza en aquellos lupus con un compromiso articular, serositis o cutáneo, o sea, piel, articulaciones o serosas. Azatioprina en los casos de compromiso hematológico, sobre todo, y en la serositis, también en las nefritis lúpicas, clase 1, 2 y 3. Micofenolato mofetil, que se utiliza sobre todo en las nefritis lúpicas, clase 4 y 5. Ciclofosfamida, también en las nefritis lúpicas, clase 4 y 5, y en el neurolupus está indicado la ciclofosfamida. La ciclosporina se puede utilizar en las nefritis membranosas, que son las clases 5, cuando se presenta una complicación denominada síndrome de activación macrofágica, y en el lupus cutáneo refractario. Siguiendo con los inmunosupresores, pues también se ha utilizado la inmunoglobulina endovenosa en casos de enfermedad renal refractaria a la ciclofosfamida, cuando hay sobreinfección, porque esta no solamente nos ayuda a controlar el fenómeno autoinmune, sino a modular esa infección, y también en casos de neurolupus. Y por último tenemos los biológicos, que son los fármacos de última generación, que son capaces de atacar el lupus en diferentes niveles, y que son muy útiles porque digamos que la remisión es de larga evolución. Sobre todo utilizamos el rituximab en los casos de nefritis lúpica refractaria a otros inmunosupresores, cuando hay recaídas graves o cuando es una enfermedad que es corticodependiente, ya de muy larga evolución, que no nos responde a los pulsos de corticoides. Y por último tenemos la plasmaféresis, que se puede utilizar en casos de nefritis lúpica severa o cuando hay neurolupus, en la púrpura trombocitopénica trombótica o en hemorragias pulmonares. Estos son pacientes supremamente graves, son indicaciones off-label y que se utilizan en pacientes que ya han sido refractarios a las terapias convencionales que ya les mencioné. Realmente uno no tiene que aprender a utilizar este tipo de inmunosupresores, pero sí es importante conocerlos y saber para qué sirven y en qué casos se utilizan, y sobre todo que son terapias crónicas, que son pacientes que se deben medicar todo el tiempo y que solo un reumatólogo debe modificarlos de acuerdo a las manifestaciones que tenga la patología, porque esta es una patología cambiante que puede modificarse en el tiempo, que puede mejorar o empeorar con afección de otro órgano vital. Estos son los nuevos criterios de clasificación que les mencioné, que ya están publicados del American College of Rheumatology y de la Liga Europea contra el Reumatismo, salieron en el 2019, son los criterios que están validados en adultos. Básicamente incluyen la mayoría de los anteriores que les mencioné, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, aquí se incluye la fiebre con temperatura por encima de 38.3, porque la fiebre prolongada puede ser uno de los signos del inicio de la enfermedad. En segundo lugar, la hemólisis autoinmune, cuando hay evidencia de hemólisis, como por ejemplo solo reticulocitosis, disminución de la aptoglobina, aumento de la bilirrubina indirecta por hemólisis, aumento de la lactato deshidrogenasa y un CUMS directo positivo, que antes solamente esta era la única cosa que se tenía en cuenta. En tercer lugar, otro cambio importante, el delirio, que está caracterizado por cambio en el nivel de conciencia, con una capacidad disminuida para enfocarse. Síntomas que se desarrollan en horas o menos de 2 días, o una fluctuación de los síntomas a través de los días. Esto es otro criterio que digamos que se está incluyendo como parte de los criterios de clasificación. La pericarditis aguda, porque antes se hablaba de policerositis, que se refería a la derrame pleural, pericárdico o asitis, y ahora hablamos de pericarditis aguda, que puede ser sin derrame o con un derrame mínimo y que se manifiesta con dolor torácico, que es pleurítico, que empeora con la inspiración, o el frote pericárdico, o la determinación en un electrocardiograma por una elevación del ST o una depresión del intervalo PR. Y por último, en la parte renal, que como les dije, establece el pronóstico, pues digamos que amplían la clasificación de la nefritis lúpica en la biopsia, que les mencioné, que una biopsia renal con una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes más autoanticuerpos marcadores como los ANAS y los anti-DNA nos permiten hacer el diagnóstico
de un lupus eritematoso sistémico, aunque este sea el único criterio clínico que tenemos de compromiso del paciente. Bueno, y entonces los mensajes para llevar a casa, a pesar de que esto es una enfermedad muy compleja, que puede ser muy grave, que sus manifestaciones pueden llegar incluso a la muerte, el lupus juvenil suele ser una enfermedad grave, devastadora y de rápida evolución con un alto riesgo de daño orgánico. Recuerden que la nefritis lúpica se presenta entre 60 y 75% de los casos de lupus juvenil. Por eso siempre que tengamos un paciente con lupus hay que cuidar el riñón y hay que evaluar el riñón constantemente. Incluso si el paciente al debut no tiene compromiso renal, lo puede presentar posteriormente. Todo paciente con lupus juvenil que tenga una afección renal dada por la presencia de proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, alteración del índice proteinuria-creatinuria por encima de 0.5 o de la tasa de filtración glomerular, debe ser estudiado con una biopsia renal para su clasificación y evaluado por nefrología pediátrica para el tratamiento específico. El diagnóstico temprano del lupus eritematoso sistémico y el tratamiento correcto y oportuno van a determinar el pronóstico de la enfermedad y puede prevenir secuelas e incluso la muerte. Muchas gracias. Esto es todo lo que tenía para compartirles hoy.